Muy bien, buenos días. El día de hoy les explicaré la reacción entre bicarbonato de sodio y vinagre, también conocido como ácido acético. La fórmula que vamos a utilizar va a ser bicarbonato de sodio reaccionando con ácido acético, produciendo acetato de sodio más agua más dióxido de carbono. Acá les pongo un pequeño paréntesis que yo lo que puse fue: de la anterior fórmula se puede calcular que una cucharada de vinagre aproximadamente produce 1.5 gramos de CO2, que es el gas que se desprende a la hora de hacer la reacción. A continuación les muestro los datos que nos dan en la ecuación. Nos dan la masa del bicarbonato de sodio, que es 1 gramo. Nos dan el volumen del acetato de litio, que son 20 mililitros. Nos dan el porcentaje peso-volumen del acetato de litio, que es 3. Nos dan el peso experimental del acetato de sodio, que es 0.7876. Y yo acá saqué la masa del carbono, que la saqué de una síntesis que vi en un video, que me dio 1.5 CO2 sobrantes. Acá este dato no nos lo dan. Este dato yo lo encontré en la síntesis de este compuesto. Ahora sí, problemas estequiométricos a realizar. Tenemos como primer problema la ecuación balanceada. Acá les muestro la ecuación que brevemente ya se las había mencionado acá, ya balanceada, comprobada, que hay 1 mol de Na, 1 mol de hidrógeno, 5 moles de hidrógeno a cada lado, 3 moles de carbono a cada lado, 5 moles de oxígeno a cada lado. Ahora sí, acá pongo que esta es una reacción de neutralización o reacción ácido-base. A continuación les pongo la tabla de cálculos estequiométricos. Acá calculo los cálculos estequiométricos. Acá tenemos el compuesto, tenemos los gramos iniciales, su peso fórmula, número de moles iniciales, número de moles finales y gramos totales. Acá están los compuestos ya mencionados: el H2O, el acetato de sodio, el ácido acético y el bicarbonato de sodio. Estos datos que ven aquí yo los fui obteniendo mediante iba haciendo las resoluciones de los cálculos estequiométricos que a continuación veremos. Primero lo primero, les mostraré lo que tenemos hasta ahora. Tenemos el peso fórmula de bicarbonato de sodio, ácido acético, acetato de sodio y H2O o agua. Tenemos sus pesos fórmulas o peso molecular. Tenemos los gramos iniciales de bicarbonato de sodio, como antes se nos mencionó, 1 gramo de bicarbonato de sodio. Tenemos los gramos de acetato de vinagre. No, me equivoqué, perdonen, de vinagre. Tenemos 20 mililitros. Yo hice una pequeña conversión convirtiendo estos 20 mililitros a gramos, con una pequeña conversión ahí, porque lo que nos piden aquí son gramos. Tenemos que no nos dan gramos de acetato de sodio ni nos dan gramos de H2O. A continuación les explicaré cómo calcular el reactivo limitante y en exceso. Para calcular el reactivo limitante en exceso, primero tenemos que saber el número de moles con los que cuentan nuestros compuestos. Tenemos que el número de moles va a ser igual a la masa del compuesto entre el peso molecular. Entonces, para el primer compuesto, que es bicarbonato de sodio, tenemos 1 mol. ¿1 mol por qué? Porque en la ecuación balanceada anterior solamente hay 1 mol de bicarbonato de sodio, dividiéndose entre su peso molecular, que es de 72 gramos entre mol, dándonos como un total de resultado 72 moles de bicarbonato de sodio. Ahora, pasa lo mismo con el vinagre, que es 20 gramos,
lo que vale la masa son 20 mililitros. Yo hice la conversión a gramos, 20 gramos. 20 gramos entre 58 gramos mol, que es su peso molecular, nos va a dar un total con 0.3448 moles de vinagre. Ahora calculamos el reactivo limitante y en exceso. Esto solamente era para saber los moles que había de cada uno. Ahora calculamos el reactivo limitante y en exceso. Como Re, reactivo limitante, es 1 mol de NaHO o bicarbonato de sodio entre 1 mol de vinagre. ¿Cómo sé que son 1 mol? Por la fórmula o la ecuación balanceada, que en la ecuación balanceada nomás hay 1 mol. Esto nos da un resultado de 1. Este 1 va a definir que si aumenta, si es superior que este 1, el resultado que nos dé la división entre el peso molecular y los gramos de la y los moles, el número de moles de la solución que queremos calcular, si el resultado es superior a lo que tenemos, hay un exceso de materia. Así que por lo tanto, el reactivo en exceso viene siendo el reactivo en exceso viene siendo el bicarbonato de sodio y el reactivo limitante viene siendo el vinagre. Acá les muestro cómo saqué el reactivo limitante. Nos da lo mismo, simplemente invertimos la operación. 1 mol de vinagre entre 1 mol de bicarbonato de sodio nos da como 1. Hacemos la misma operación pero inversa, 0.383448 entre 72, dándonos como un resultado de 0.004778. Esto, como es menor que 1, es el limitante, porque nos está limitando a la ecuación a que siga produciendo más reactivo, pero no. Acá les muestro que el reactivo limitante es el bicarbonato de sodio, el reactivo en exceso es el bicarbonato de sodio y el reactivo limitante es el vinagre. Ahora, ¿cuántos gramos de CO2 se producen? Acá la conversión que yo hice fue sacar la masa del CO2, el peso molecular del CO2 y el número de moles de CO2. Para su masa se va a tomar como gramos de reactivo en exceso que quedaron y los números de gramos que se producen lo tomaremos como el número de moles que tiene CO2. Para calcular el número de moles que tiene CO2 vamos a hacer una regla de 3 simple. 1 mol de bicarbonato de sodio menos 1 mol de CO2 que se encuentran ya visto en la fórmula balanceada entre el reactivo limitante que es 0.00478. Acá hacemos una regla de 3 simple. Multiplicamos el reactivo limitante por 1 entre 1, porque es lo que tenemos acá arriba, dándonos como resultado 0.00478 como número de moles de CO2. Así que por lo tanto tenemos que los gramos de CO2 que se producen son 0.0478. Y los gramos en exceso de CO2 se van a calcular con su masa, su peso molecular por los gramos obtenidos, dándonos como un total de 0.203 gramos de CO2. Estos son los gramos que se producen de CO2 y los gramos en exceso son estos. 0.00478 son los gramos en exceso y los gramos que se producen son 0.2103 gramos de CO2 producidos. A continuación, les explicaré el porciento de rendimiento. El porciento de rendimiento se calcula, para empezar, con el número de moles, que el número de moles del porcentaje de rendimiento que nos piden es del acetato de sodio. Tenemos que sacar el PE, que es peso no sé qué peso, pero peso entre ppm. Una vez ya tenemos eso, que es su peso peso experimental, perdón, esto es peso experimental, entre pm, vamos a hacer un cálculo parecido a lo que hicimos acá, vamos a hacer el número de moles que hay y la masa que hay. Una vez hacemos lo mismo, tenemos que su peso experimental es de 0.7876
para sacar el número de moles, entre su PM, que acá lo remarco. Nos va a dar como resultado 0.009604 moles de acetato de sodio. Muy bien, acá les explico ya con más detenimiento cómo sacar el porcentaje de rendimiento. El porcentaje de rendimiento se va a sacar con esta fórmula. Porcentaje va a ser igual a rendimiento real entre rendimiento teórico por 100. Una vez ya tengamos esto previsto, el rendimiento real va a ser el que tengamos en menor cantidad entre el rendimiento teórico, que es el que está en mayor cantidad, que es el rendimiento teórico que remarco acá, que es el número de moles de CH3 o acetato de sodio. Muy bien, una vez hagamos la división entre estos dos, entre rendimiento real y rendimiento teórico, lo multiplicamos por 100, dándonos un resultado del 49% de porcentaje de rendimiento o redondeando a 50% de porcentaje de rendimiento. Así que como resultado tenemos que el porcentaje de rendimiento es del 50%. Muchas gracias por ver este video.